I should like to call your attention this evening to the words which are to be found in the book of Job, and I shall read from verse the book of Job. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Job 21, 14 y 15. No cabe duda alguna de que la principal explicación de la ignorancia y el rechazo de la Biblia que caracteriza a nuestra época es el hecho de que generalmente las personas ya no creen en su inspiración divina en un sentido único, mientras los hombres seguían considerándola la palabra de Dios, escrita por hombres que habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Obviamente, creían que debían dar crédito a esa enseñanza, pero a medida que se extendía la idea de que la antigua opinión acerca de la Biblia es falsa y que ésta solo era el resultado de la creación humana, el relato de ideas religiosas y peregrinajes de un pueblo específico, los hombres comenzaron a decir que, a pesar de su gran interés, ya no era algo vital y finalmente dejaron de leerla. Al considerarlo la expresión de una fase de la historia, del desarrollo de la humanidad, que sucedió hace mucho tiempo, pensaron que estos documentos solo mantenían su interés para aquellos interesados en las cuestiones religiosas, la historia y la ciencia de la antropología. La Biblia ya no podía ser de interés general para los tiempos presentes, que tanto han avanzado y que requieren, por tanto, ideas avanzadas. En otras palabras, los hombres argumentan que una vez se nos ha dispensado, en su opinión, de la teoría de la plena inspiración de las Escrituras, entonces su propia antigüedad les priva de su valor en un sentido real. Ahora bien, esa es una conclusión con la que estoy absoluta y completamente en desacuerdo. Aun si no creyera que esta es la palabra de Dios, seguiría diciendo que es el libro más importante de toda la tierra y el que está por encima de todos los demás que deben leer los hombres. Y mi razón para ello es su propia edad y antigüedad. Embriagados por la teoría del progreso y el desarrollo, los hombres presuponen, en la actualidad, que un libro antiguo es un libro inútil. Pero si leyeran estos viejos libros con detenimiento, llegarían a la misma conclusión que alcanzó el autor de uno de los libros del viejo libro, esto es, que nada hay nuevo debajo del sol, Eclesiastés 1:9. Y entre el incontable número de cosas que siempre habían pensado que eran completamente nuevas, pero cuya tremenda antigüedad descubrirían, hay dos particularmente importantes que se nos recuerdan en este texto. La primera es que la irreligiosidad y la impiedad no son nuevas. Ahora bien, quiero que recuerdes que hay un consenso general en cuanto a que el libro de Job es probablemente el más antiguo de toda la Biblia. La propia Biblia es el libro más antiguo que existe y entre los libros que contiene el más antiguo es el de Job. Y aquí, en este libro, tal como se nos muestra en este texto, donde Job declara y refuta el argumento de los impíos, se nos recuerda la existencia de los impíos e irreligiosos. Tan solo ese hecho es más que suficiente para responder y echar por tierra el supuesto en que se basa la persona media en la actualidad para rechazar el Evangelio de Jesucristo y la forma de vida piadosa y religiosa. Digo supuesto deliberadamente, porque no hay nada más patente que el hecho de que la gran mayoría ni siquiera piensa en la cuestión en absoluto, simplemente la rechaza. Y la rechaza porque da por supuesto que es errónea, por el simple hecho de que es antigua. Su idea es que en el pasado las personas eran ignorantes y su religión era el resultado de su ignorancia. La religión pertenece a aquel estado primitivo. Nosotros somos avanzados. A todos nos resulta muy familiar la clase de conversión que concluye diciendo nadie cree ese tipo de cosas en la actualidad. El supuesto es que en el pasado todo el mundo creía en ello y que si hubieran vivido en esos tiempos también habrían creído en ello. Pero viviendo como viven en tiempos de progreso, con todos los descubrimientos de la ciencia y los avances en el conocimiento, se han percatado y lo han dejado a un lado. Piensan que es puramente cuestión de tiempo, meramente cuestión del paso de los siglos y del progreso de la humanidad. ¡Qué suerte tenemos de vivir en el siglo XX y no en el pasado! Y qué pena nos dan aquellos que nos precedieron.
No es ese el supuesto, pero la irreligiosidad es casi tan antigua como la religión misma. La gente decía exactamente lo mismo en los tiempos de Job que en la actualidad. Decir que no creemos en Dios y en la religión y apartarnos de él, lejos de ser algo nuevo, moderno, actual y una de las señales del progreso del siglo XX, es simplemente demostrar que nos ajustamos completamente a algo que siempre ha sido cierto del género humano. Toda época, este viejo libro nos lo dice, gusta de considerarse superior a todo lo que le ha precedido y es amiga de expresar esa superioridad rebelándose contra Dios y pensando orgullosamente que es la primera en hacerlo. Asimismo, aquí se nos muestra que la irreligiosidad no solo es nueva, sino que se expresa siempre exactamente de la misma forma y siempre hace las mismas afirmaciones. En otras palabras, en ese supuesto principal acerca del elemento histórico en esta cuestión de la religión, existen otros dos supuestos constantes. El primero es que el intelecto y el pensamiento están siempre del lado de la irreligiosidad o que la religión vive y se desarrolla tan solo en la ignorancia. Dicen, pues, a Dios, dice Job. Lo que dicen se afirma como conclusión de un proceso lógico, el resultado de una investigación y un examen inteligentes, pues, en vista de lo que han considerado, llegaron a esa conclusión. Esas personas de los tiempos de Job afirmaron que como resultado de su pensamiento habían calado a la religión. Esta afirmación sigue haciéndose en los mismos términos. Los hombres aún dicen que fueron criados para creer en la religión y que creyeron en ella mientras la aceptaron sin criticarla, pero que en el momento en que empezaron a pensar las cosas por ellos mismos e instruirse y afrontar los hechos, vieron que todo estaba equivocado y vacío, y así generan sus propias pruebas que, por extraño que parezca, como demostraré, se expresan generalmente en forma de preguntas. En la actualidad, la mayoría considera el intelecto y la religión absolutamente incompatibles. Muchos contemporáneos de Job adoptaron exactamente la misma tesis. El otro presupuesto derivado es que cuando un hombre se aparta de Dios y de la religión, se emancipa y es verdaderamente el mismo por primera vez. Se considera a aquellos que siguen siendo religiosos como presos de la tiranía y esclavitud de una ignorancia y una superstición que obstaculiza el desarrollo genuino de la verdadera naturaleza de uno. Para ser un hombre digno de ese nombre, debe librarse de esas cadenas y exclamar: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? La humanidad ha creído desde el principio que Satanás estaba en lo cierto cuando indicó que Dios deseaba mantenernos sometidos y arrebatarnos nuestros derechos. Por estas dos razones, pues, los hombres se apartan de Dios en la actualidad, como lo han hecho en todas las épocas, y lo hacen planteando todo tipo de preguntas como las típicas que aparecen en este texto. Ya hemos visto que el supuesto general sobre el que se basa esta actitud es completamente erróneo. ¿Qué pasa con los dos supuestos derivados? Solo podemos responder a las preguntas tras haber considerado y analizado la afirmación que hacen estas personas. Nos dicen que después de haber pensado y razonado han tomado la decisión de apartarse de Dios y rechazarle y que al hacerlo se están emancipando. Dan su veredicto sobre Dios. ¿Quién es Él? Preguntan para que le sirvamos y qué beneficios tendríamos de orar a Él. Piensan que su postura es incontestable. ¿Qué tenemos que decir a ello? ¿Cuál es nuestra respuesta a estas preguntas? La dividiremos en dos secciones. En primer lugar, consideramos el trasfondo de las preguntas, los supuestos sobre los que se basan y luego les daremos una respuesta directa. Y al considerar el trasfondo nos vemos forzados a la conclusión de que esas afirmaciones acerca de Dios no añaden nada a nuestro conocimiento de Él, sino que dicen mucho acerca de las personas que las plantean. Permítanseme demostrarlo. Con respecto a la afirmación del intelecto y del entendimiento, permítaseme aseverar de manera muy franca que no hay nada más obvio en la irreligiosidad que lo superficial de su pensamiento, su completa y absoluta ausencia de una reflexión clara y directa. Esta es una gran cuestión que se puede considerar bajo muchos aspectos distintos. Obviamente, no tenemos tiempo para ello en el transcurso de un sermón, y lo único que propongo es que lo consideremos tal como se demuestra en este contexto en particular del capítulo 21 de Job. Porque aquí tenemos un ejemplo muy típico y profundamente representativo de la clase de argumento que se utiliza.
En un argumento acerca de Dios que se basa únicamente en lo que los hombres observan a su alrededor, las personas del tiempo de Job lo expresaron así. Observaron que ciertas personas eran piadosas y otras no. Observaron además que, mientras que los piadosos solían padecer en gran medida, los impíos parecían florecer, prosperar y pasarlo bien en la vida. Sobre la base de su observación, extrajeron las siguientes conclusiones. Si hay un Dios, debe ser impotente, o si no es impotente, en cualquier caso es injusto. Sobre la base de estas dos deducciones, llegaron a la conclusión final de que se puede dejar de lado a Dios en su totalidad. A las personas que lo desestiman les va bien y prosperan. ¿Qué sentido tiene, pues, adorarle y obedecerle? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Aquí estaban los argumentos de los irreligiosos del tiempo de Job. No tienen un cariz particularmente moderno. ¿Cuáles son los argumentos que proponen hoy en día las personas contra la religión? ¿Por qué se han apartado las masas de ella y viven la vida que viven? ¿Sobre qué base tantos pasan por alto, rechazan y niegan a Dios? Los argumentos siguen siendo los mismos. Aquí tenemos algunos de ellos. Si hay un Dios, y es un Dios de amor, ¿por qué permitió la gran guerra? Si hay un Dios, ¿por qué florecen y prosperan los impíos y los piadosos padecen tan a menudo? Si hay un Dios, ¿por qué hay incidentes como las inundaciones y los desastres? ¿Y por qué permite que las personas buenas mueran tan jóvenes y los malos vivan hasta llegar a viejos? Y aún se extrae la misma conclusión de que no importa si uno cree en Dios o no, que no parece afectar a la vida en ningún sentido y que por tanto toda la idea religiosa de la vida es probablemente errónea por completo. ¿Por qué preocuparse de ser religioso? ¿Por qué esforzarse en vivir una vida buena y obedecer a Dios cuando aquellos que no lo hacen parecen vivir perfectamente felices, satisfechos y con eminente éxito? Estas son algunas de las razones detrás de la irreligiosidad actual. Por medio de semejantes afirmaciones, los hombres y las mujeres piensan que se dispensan de Dios y la religión y declaran haber probado su tesis cuando hacen la pregunta de si hay un Dios, ¿por qué esto y aquello? Es simplemente otra forma de decir que no hay Dios. El argumento parece completo, no es necesario discutirlo, y las personas expresan esta opinión como si la cuestión ya estuviera zanjada. Ahora bien, no hay nada tan patético en todo esto como el hecho de que, por encima de todo, demuestra un pensamiento superficial. Los hombres son incapaces de ver que todo su argumento se basa en un falso supuesto, esto es, que Dios y sus caminos deben ser forzosamente inteligibles para ellos y ajustarse a sus ideas. En otras palabras, comienzan por afirmar lo que Dios debiera hacer y luego llegan a la conclusión de que debido a que no hace lo que ellos piensan que debiera hacer, no hay Dios o no tiene poder alguno. Y, en cualquier caso, no importa si le desobedecemos o no, porque no puede afectar a nuestras vidas en sentido alguno. Nunca se les ocurre que Dios, en su infinita sabiduría, puede permitir que sucedan ciertas cosas que nosotros no podemos sondear. Pasan por alto las palabras de uno de los profetas del Antiguo Testamento que nos recuerdan que Dios se esconderá. ¿Por qué hace eso? Preguntan. No puedo decirlo y por el momento no me concierne intentarlo, porque lo que quiero demostrar es la absoluta falacia de argumentar a partir del mero silencio o la no interferencia de Dios, o bien su impotencia, o bien su no existencia. ¿Qué dirías de la inteligencia de un hombre que argumenta que el sol no existe simplemente porque no puede verlo debido a las nubes? ¿O de la inteligencia de una persona que confunde la paciencia con la impotencia y la sabiduría con la debilidad? Pero esa es la mentalidad de aquellos que tan a la ligera se apartan de Dios en la actualidad. Suponen que Dios debe hacer ciertas cosas y comportarse de cierta forma. Y simplemente porque no lo hace está en sus dogmáticas conclusiones. Pero ¿quién dijo que Dios debería comportarse de tal forma? ¿Por qué no habría de permitir Dios en su infinita sabiduría cosas que se escapan a nuestra comprensión? Sin duda, no es lo más prudente cuando consideramos a esa persona a quien se llama Dios el dar por supuesto que sus caminos son inescrutables. Si pudiéramos entender a Dios, seríamos más grandes que Dios. Y si solo ha de hacer cosas que comprendamos y lo que pensamos que debiera hacer, ya no será Dios, sino nuestro siervo. Las personas que se apartan de Dios y o renuncian a la religión simplemente porque no entienden los caminos de Dios están confesando precisamente
la pequeñez de sus mentes y su bajo nivel intelectual. Consideran un incidente en sus vidas o en el mundo y de ahí extraen conclusiones tajantes. Jamás han considerado todos los hechos, el hecho del mundo en sí mismo, la creación, la historia, etcétera. ¿Son la suerte y el azar explicación suficiente? Nadie verdaderamente inteligente lo cree hoy en día. Cuanto más se estudia, analiza y pondera la vida, más conduce a maravillarse y a Dios. La única conclusión verdadera que se puede extraer del hecho de que no podamos entender los caminos de Dios no es que no haya Dios, sino que nuestro entendimiento está deteriorado y es insuficiente. El hombre que piensa que su mente y que su pensamiento son lo suficientemente grandes como para examinar a Dios, simplemente confirma que no sabe cómo pensar adecuadamente. Lo mismo sucede con la afirmación de que ser irreligioso equivale a ser intelectual. Pero, ¿y la otra afirmación de que renunciar a la religión emancipa al hombre y le devuelve su propio ser? También aquí deben extraerse precisamente las mismas conclusiones. Es completamente errónea. Escuchemos la afirmación tal como se expresa aquí. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esa es la pregunta que plantean. ¿Cuánta luz vierte esa pregunta sobre los interrogadores? ¿Cómo revela no solo su propia mentalidad, sino también su propia naturaleza y la idea que tienen del hombre y su bienestar? La palabra aprovechará ya es de por sí interesante. Es la gran palabra de hoy. Hay un sentido en que es muy legítima, tal como demostraré. Lo que importa es la connotación que uno le da o los términos en que se mide y estima el provecho. No es difícil ver lo que consideraban como provecho los contemporáneos de Job. Su idea era perfectamente clara. El provecho era para ellos algo que solo podía medirse en términos de beneficios y bienes materiales. Tenían abundancia de todo, bienes, amigos, dinero, hijos, salud, felicidad, de todo. ¿Qué más podríamos desear? Dicen. ¿Qué cosa mejor podría haber? ¿Qué podría añadirnos Dios? Esa era su idea de la vida y esa es también pues su idea del hombre. Estaban perfectamente satisfechos y conformes. No deseaban nada más ni nada mejor. Declaraban que al apartarse de Dios se estaban liberando a sí mismos y convirtiéndose en hombres dignos de ese nombre. Pedir a los hombres que adoraran a Dios y le sirvieran era, en su opinión, igual que decirles a los hombres lo que debían perder y a lo que debían renunciar. Eran los liberadores de la humanidad, los defensores de los derechos del hombre, los ostentadores de la fe, los ostentadores de la verdadera dignidad y grandeza del hombre. Su idea del hombre y su mundo era algo concebido exclusivamente en términos materialistas. ¿Es eso únicamente cierto de los hombres del tiempo de Job? Miremos a nuestro alrededor, escuchemos la verdad de los impíos y examinemos sus vidas. ¿A qué se entregan al apartarse de Dios y la religión? ¿Cuál es la naturaleza de la vida emancipada a la que se ofrecen a guiarnos? ¿Cuáles son las cosas que ambicionan y que les satisfacen? ¿Siguen siendo las mismas? En primer lugar, y antes de nada, está el dinero y las riquezas materiales. Esto es cierto no solo de aquellos que las disfrutan, sino también de aquellos que no las tienen y están celosos de los que sí. El dinero y la riqueza en la actualidad, la vida ideal para la mayoría de las personas es una vida donde no solo tuvieran suficiente dinero como para no tener que preocuparse de él, sino tanto que no tuvieran necesidad de trabajar. Toda la idea de la dignidad del trabajo ha desaparecido. Tener que trabajar se considera casi siempre como una indignidad y una desgracia. No solo se admira a los ricos ociosos, sino que también se les tiene envidia. La vida ideal es una vida acomodada en la que uno puede hacer exactamente lo que le plazca. ¿Y qué es lo que le place? ¿El deporte y la diversión, el fútbol, el cine, la bebida y el juego? ¿O algo más tranquilo? Una casa agradable, un automóvil y estar rodeado por los amigos y la familia. Pero no me hace falta desarrollarlo. Los hechos nos resultan familiares a todos. Lo que gusta a los hombres se muestra en los periódicos que satisfacen a los hombres y sus gustos. Y debido a que estas cosas satisfacen a los hombres, preguntan, ¿y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esa es la libertad que desean. Libertad para vivir una vida que apela únicamente a lo más bajo de la naturaleza humana. Los hombres renuncian a Dios y a servirle a fin de disfrutar de comodidad y bienestar físico, placer y emociones, éxito mundanal y aplausos. Prefieren beber y jugar, entretenerse el domingo, ser inmorales y licenciosos.